En el capítulo de hoy vamos a visitar dos establecimientos rurales situados en el partido de Lobería. Se trata de una estancia vieja y de una estancia nueva, llamadas El Choiqué y Los Charitos respectivamente. Ambas representan dos tiempos, dos enfoques agropecuarios, dos culturas distintas frente al fenómeno siempre recurrente de formar y de trabajar una estancia en las pampas argentinas. El Choiqué destaca la acción de tantos productores británicos que fundaron estancias en nuestro país. Y Los Charitos representa un poco las nuevas ideas, formas de trabajo y tecnologías con que se hace frente a la producción rural actual. Vamos a empezar en el Choiqué a hacer un poco de historia. Esta propiedad está situada en las cercanías de la estación Napaleofú, en un rincón del partido de Lobería, donde se deslinda con Tandil y con Balcarce. Toda esta región es una gran usina láctea. Hacia un lado y otro de la ruta 226, las vacas lecheras predominan en el paisaje y las sencillas construcciones de los tambos colorean los planos siempre verdes de la pampa. La crónica de la industria láctea en esta región comienza con el aporte de técnicos británicos que llegaron a Tandil a principios del siglo XX, contratados por empresas europeas que acopiaban manteca en aquellos países de ultramar apropiados para producir leche, como las praderas argentinas. Así es como llegó a esta región el inglés Alfred Wesley, técnico en lechería, para trabajar en la incipiente industria láctea de Tandil. Wesley fue uno de los fundadores de la fábrica La Tandilera y su dueño a partir de 1904. 10 años después, en La Tandilera se industrializaba la producción de la mayoría de los tambos de la zona. Alfred Wesley es el fundador de esta estancia, a la que llamó El Choiqué. En 1910 mandó a edificar la casa principal, proyectada por el arquitecto Campbell, un británico instalado en nuestro país que construía casas de campo para la numerosa colectividad inglesa que vivía en la campaña. Aunque la casa diseñada por Campbell, de un solo piso y techo de chapa, era más sencilla que la actual, ya poseía ese inconfundible confort británico de las viviendas hechas para vivir todo el año, como seguramente lo hacía Alfred Wesley con su familia. En la misma época de la construcción de la casa, se plantó el monte, se diseñó el parque y sus jardines, siempre con el espíritu y la estética inglesa para el tratamiento del paisaje rural. En 1933, Wesley adquirió un campo más extenso en la provincia de San Luis y le vendió el Choiqué a Guillermo Mulville, a cuya descendencia todavía pertenece.
El nuevo dueño, el ingeniero Guillermo Mulville, de origen británico, había nacido en Nueva Zelanda en 1881. Hombre de carácter dinámico y aventurero, de joven había peleado como voluntario en la Guerra de los Boers, en Sudáfrica, donde vivió unos años. Era ingeniero en construcciones y trabajó en grandes obras con empresas ferrocarrileras, en la construcción de puentes, túneles y puertos, tanto en Inglaterra como en Turquía y otros países del Medio Oriente. Había llegado a Buenos Aires contratado para instalar las vías del ferrocarril entre La Chacarita y Hurlingham. En Buenos Aires, Mulville se conectó con la colectividad británica, muy grande y próspera a principios del siglo XX. Y acá se fue quedando. Formó su propia empresa constructora y compró la estancia El Choiqué. En uno de sus tantos viajes, conoció a quien sería su esposa, en un barco que venía de Inglaterra hacia Buenos Aires. Guillermo Mulville ya tenía 54 años cuando se casó con Winifred Barton, una joven inglesa de familia muy distinguida. La pareja se estableció en El Choiqué, donde pasaron su primera infancia sus dos hijos, Clive y Julian. Este es el tiempo en que este casco de estancia se amplía y confirma su estética británica. Entre los años 35 y 40, la casa principal sufrió algunas modificaciones hasta quedar tal como se la ve actualmente. Muy aficionados a la jardinería, Guillermo Mulville y su esposa incrementaron la forestación existente con gran cantidad de árboles de adorno de variadas especies que fueron embelleciendo notablemente el entorno residencial. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Desde Oberá, Misiones, llegan las nuevas tecnologías para que los productores forestales de la región se pongan al día. Tecnificando el agro, los jueves a las 23:30 por Canal Rural. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. La cancha de tenis hoy está situada en un rincón del parque, pero en sus orígenes ocupaba un espacio preponderante frente a la vivienda patronal. Sea cual fuere el motivo por que la cambiaron de lugar, Guillermo Mulville y su esposa adaptaron el espacio que ocupaba la cancha para transformarlo en un jardín bajo nivel, o jardín hundido, muy apreciado en las parquizaciones de estilo inglés. Sabido es el culto a la jardinería que caracteriza al espíritu británico, un grupo que ejerció mucha influencia en el desarrollo del arte de la jardinería en nuestro país.
Este jardín hundido, que recibió algunos premios en su época, ocupa todo el desnivel donde estaba la cancha. Por eso tiene paredes de piedra y escalinatas del mismo material, sacado de los cerros que existen en el área de la propiedad. El diseño de este jardín es formal, clásico, del gusto de principios del siglo XX. Presenta senderos bordeados de boj y un importante estanque en el centro con plantas acuáticas de adorno. Hay cipreses piramidales en los ángulos y junto a las escaleras por las cuales se ingresa al jardín por los 4 costados. La nota de color la dan los macetones floridos, los rosales, malbones y agapantos. Winifred Barton de Mulville falleció muy joven en esta misma estancia, cuando su hijo menor solo tenía 7 años. A partir de entonces, los 2 niños Mulville, Clive y Julian, fueron enviados a Inglaterra con sus tías maternas, que se hicieron cargo de su atención mientras educaban pupilos en colegios acreditados. Guillermo Mulville, el padre, permaneció en la Argentina, en Echorqué, pero todos los inviernos, cuando sus hijos estaban de vacaciones, viajaba a Europa para estar y pasear todo el verano con ellos. Cuando Clive, el mayor, terminó la escuela secundaria, volvió a Buenos Aires para estudiar ingeniería y estar cerca de este campo que pronto le tocaría administrar. El padre falleció en el año 55 y los hijos tuvieron que hacerse cargo del Choiqué. Con el tiempo, también Julian Mulville volvió a su patria y se preparó para ser un buen estanciero argentino. Muchos años después, los hermanos Mulville fraccionaron la heredad que habían trabajado en conjunto y cada uno se abocó a su propia producción. Clive, el mayor, se quedó con el casco paterno y con el nombre tradicional de la propiedad, mientras Julian Mulville construyó su nuevo casco en otro emplazamiento, sobre el terreno pedregoso de la posesión. El nuevo establecimiento pasó a llamarse el Choiqué Viejo, pues en ese sector se encontraba la población original de la estancia. Clive Mulville, ingeniero como su padre y constructor de viviendas rurales, se casó con Martha Beger y tuvo 6 hijos. Clive recibió y cuidó este casco de estancia tal como lo había hecho su padre, respetando el diseño y el espíritu británico de la casa, el parque y los jardines. Los interiores de la vivienda también conservan el mobiliario y el estilo de la decoración de principios del siglo XX. El aporte moderno y juvenil lo dan los nietos de Guillermo Mulville y Winifred Barton, que toda su vida han pasado el verano en el Choiqué, disfrutando de este hermoso legado al que quieren entrañablemente. Las tierras del Choiqué tienen una producción básicamente lechera. Siguiendo la línea tradicional iniciada por Alfred Wesley, Guillermo Mulville continuó con el tambo y producía un quesito artesanal que se lo conoció como el Choiqué. Dicha fábrica
Trabajó hasta 1947, cuando una más de las cíclicas crisis de esta industria afectó el negocio y produjo el cierre de la fábrica. Actualmente, tanto Julian Mulville en el Choiqué Viejo como Cliff Mulville en el Choiqué son dos de los más importantes productores lácteos de la región. Dejamos la estancia El Choiqué y nos vamos al paraje Dos Naciones, donde vamos a visitar la estancia Los Charitos. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la Ruta de las Estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Patagonia, Argentina. Datos del tiempo para el lunes. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Elrural.com, siempre a tu servicio. Publicar avisos destacados en la web y en la tele ahora está al alcance de tu mano en elrural.com. Desde tu smartphone, descarga la app de avisos rurales. Elegí tu paquete, publica y empezá a atender el teléfono. Llega más rápido a tus objetivos con elrural.com. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Tanto choiqué como charito son dos vocablos indígenas que significan lo mismo, o sea, pichón de ñandú, esa enorme ave sudamericana que corretea por los campos argentinos. Es una casualidad que las dos estancias que incluyen este capítulo lleven esos nombres tan significativos en la nomenclatura rural. Los Charitos es una propiedad situada cerca del paraje Dos Naciones, un rincón muy tradicional en el deslinde de los partidos de Balcarce y Lobería. Allí todavía abre su despacho un viejo almacén de ramos generales, de esos que tuvieron una reja delante del mostrador de 4 o 5 metros de alto, tal como se puede ver todavía a un costado del local. Los Charitos es una estancia joven, una unidad de producción chica, pero muy bien aprovechada. Estas buenas tierras serranas pertenecieron a un establecimiento mayor que había sido de una familia de apellido Sabel y más adelante de los Pol. Estas firmas son las que trabajaron estos campos por muchos años. Hicieron las forestaciones, levantaron casas, galpones y una enorme manga en uno de los puestos donde se concentraba la hacienda de toda la estancia. Hace pocos años adquirió esta fracción el escribano Juan Carlos Tisnés, a cuya sucesión hoy pertenece. Mientras la posesión original en manos de los Pol hoy continúa llamándose Treiquén, el nombre de los Charitos quedó para el viejo puesto donde estaba la manga, lugar que pasó a formar parte del casco de la nueva explotación. Las instalaciones de esta manga son muy importantes, ya que aquí se concentraba la hacienda de toda la estancia. Esta manga, con sus respectivos corrales y puertas, resulta de gran comodidad para trabajar con los animales, ya que acá mismo recibe los servicios sanitarios, vacunas, marcas. También hay una balanza para controlar los índices de engorde, datos muy importantes
para la comercialización del producto. El girasol es una planta anual, originaria de América del Norte y América Central. Las poblaciones indígenas la utilizaban para alimentación y para extraerle un aceite que utilizaban como cosmético. Luego, el girasol fue llevado por los conquistadores a España, desde donde se extendió al resto de Europa. Fue particularmente en Rusia, donde su cultivo adquirió gran envergadura, sobre todo desde mediados del siglo XIX, cuando se comenzó a industrializar extrayendo el aceite de sus semillas. Uno de los factores principales para esta localización al norte de Europa fue quizás que este aceite no se congela sino a muy bajas temperaturas. Desde Rusia, su cultivo se extendió a otros países de Europa del Este y después al resto del mundo. Actualmente, el área de difusión de este cultivo sigue siendo la ex Unión Soviética, los países balcánicos, América del Norte y las pampas sudamericanas. Como cultivo comercial, puede considerárselo relativamente nuevo en nuestro país, ya que su siembra en gran escala comenzó alrededor de 1935. Su difusión fue rápida, tal es así que hoy la Argentina es el principal productor de aceite de girasol de América Latina. Las principales provincias argentinas productoras de girasol son Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Pampa, San Luis y Santa Fe. El sector residencial, en Los Charitos, es bonito, sencillo y funcional. En base a las construcciones preexistentes, se hicieron agregados y remodelaciones en busca de una casa cómoda para la familia y estéticamente adaptada al medio. El criterio del productor rural que hoy levanta un casco de estancia es práctico. Se hace solo lo necesario y utilitario. El monte que protege y sombrea las casas se estira con arboledas de adorno hacia la vivienda principal, formando parque, aproximándose con jardines y macetas al borde de las galerías. Acá, la estética grande está en el panorama, en el enorme espacio exterior, donde se armonizan las sierras, las lejanas y cercanas, con los sembradíos, con las flores amarillas de los girasoles, con las vacas pastando en las colinas. El cerro El Sombrero, el más alto del paraje, con su figura inconfundible, destaca aún más el pintoresquismo de este rincón estanciero. Los Charitos pertenece a Ana María Zubiarrain de Tisnés, quien trabaja esta estancia con sus hijos Esteban y Ana. Hemos terminado nuestra visita a dos estancias del partido de Lobería, que presentan paisajes diversos y representan dos tiempos y dos estilos rurales distintos, pero siempre muy importantes en la evolución y historia de la estancia argentina. Nos vamos, nos encontramos otra vez en la próxima estancia. Hasta entonces. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88